Buenas noches, bienvenidos a Sucesos Siniestros. Este programa aborda temas relacionados con lo paranormal, por lo que no es apto para personas sugestivas, con trastornos nerviosos o de ansiedad. Se recomienda discreción. Pues buenas noches, bienvenidos a su programa Sucesos Siniestros. Aquí en el estudio nos encontramos Irán. Buenas noches. Fer. Aló, buenas noches. Y un amigo nuevo que nos está visitando, Charlie. Hola, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido. Pues sí, nos llegó un suceso desde Idaho y pues ahora sí que Irán, platícanoslo. Sucesos Siniestros, episodio 9. Hogar, dulce hogar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene poco que los estoy siguiendo y tengo una historia que quisiera compartir con ustedes. Mi nombre es Carlos. Actualmente vivo en Idaho. Como muchos de la frontera, yo nací en Estados Unidos, pero viví desde mi niñez en la ciudad de Tijuana, a partir de 1986. Mi mamá compró una casa en la colonia Juárez. La casa era de una vecina de mi tía. Esta casa fue construida por el esposo de la señora que se la vendió a mi mamá. El señor murió, la señora quedó viuda, y con el paso de los años, sus hijos crecieron e hicieron su vida y ella se quedó sola. Nos mudamos a esa casa y desde un principio teníamos la sensación de que no estábamos solos. Pasaban cosas de vez en cuando, como el que se cerraran puertas, se veía alguna sombra, pero no le dimos mayor importancia. Esto estuvo sucediendo como por 5 años. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, mi hermana menor se cambió a un cuarto sola, pues compartíamos el mismo cuarto. Y una noche, solo de acordarme me da escalofríos. Yo estaba solo en mi cuarto, que era el cuarto que había sido de la señora, y el señor que vivían ahí, y que por cierto, en ese cuarto había fallecido. Eran como las 10, 11 de la noche, y ya estaba durmiendo, cuando me despertó el fuerte ruido que venía de dentro de mi cuarto. Era el ropero. Las puertas se abrían y se cerraban solas. Entraba un poco de luz de la calle, y claramente se distinguía cómo se estaban azotando las puertas. Me entró mucho miedo, pero traté de mantener la calma, y me quedé dormido. En mi cuarto tenía una televisión junto con mi Nintendo. Entre sueños, escucho de nuevo un ruido, y claramente distinguí que el ruido provenía de los controles del juego siendo arrastrados por el piso. Abro los ojos y al querer gritar no podía. Me faltaba aire para poder gritar. Y en ese momento se prendió la tele sola y todavía se miraba que se movían los controles y las puertas del ropero se estaban otra vez abriendo y cerrando. Yo trataba de moverme, pararme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Mi cama era una litera y yo dormía en la cama de arriba y desde ahí veía con horror todo lo que pasaba. Y mientras todo esto sucedía, se empezó a escuchar un gruñido que salía del ropero. Entré en pánico. Fueron los 5 o 10 minutos más largos de mi vida, hasta que con todas mis fuerzas pude gritar: «Ya no eres bienvenido aquí». En ese momento todo se detuvo. Mis papás entraron a mi cuarto después de oír mi grito preguntando qué es lo que había pasado. Yo les contesté que había escuchado un ruido, y ellos me contestaron: «No te preocupes, has de haber estado soñando». Obviamente yo ya no me pude dormir. Al día siguiente le platiqué a mi hermana mayor lo que había pasado, y me contesta que es lo mismo que le había pasado a ella 2 noches atrás. Como a los 2 o 3 meses, nos enteramos que el vecino hacía rituales satánicos, y que la habitación donde hacía esos rituales era justo pegado a mi cuarto. Después de estos sucesos, las manifestaciones se intensificaron, los ruidos, las sombras, cosas que se caían, puertas que se azotaban. Lo extraño es que solo nos pasaban a mi hermana mayor y a mí, ni a mis papás ni a mi hermana menor sabían lo que estaba pasando. Fue tanta la presión y el miedo que teníamos sobre todo esto que estaba sucediendo que decidimos hablar con nuestros papás. Cuando les platicamos, nos tiraron a loco, no nos creyeron. Hasta que mi tía, que era la vecina, le comentó a mi mamá que ella había visto a alguien salir de nuestra casa, y mi mamá se le hizo extraño porque no era posible. Mi tía, siendo creyente en las cuestiones paranormales, trajo a una señora, y ella comentó que había un demonio muy fuerte y que nos quería a mi hermana y a mí por la edad que teníamos. Éramos apenas unos adolescentes. Pusimos velas como nos indicó la señora, pero las manifestaciones seguían, al punto que atacaron a mi hermana físicamente en la espalda, como si hubiera un fuerte golpe. Continuamos siguiendo las indicaciones de la señora, pero además de eso, mi hermana investigó en libros de santería diferentes rezos para hacer más efectivo el trabajo. Después de 2 o 3 días, todo se calmó. Se sentía otra energía más tranquila, ya no se sentía como si alguien estuviera viéndonos. Con el tiempo, corrieron al vecino que rentaba la casa. La volvían a rentar, pero nadie duraba mucho tiempo. Quedó abandonada y al tiempo fue consumida por un incendio. El terreno duró como 10 años en abandono. Hoy en día construyeron unos departamentos y hasta el momento desconocemos si estas manifestaciones siguen presentes.
Mi mamá y hermana siguen viviendo en esa casa, y al día de hoy ya no han vuelto las manifestaciones. Pero aún así, esa sensación de ansiedad no se va. Gracias por dejarme compartir esta historia con ustedes. Pues ese es el suceso que nos envió y aquí está con nosotros Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas noches. Oye, Carlos, pues te vamos a hacer unas preguntas, no sé si tienes algún problema. No, ninguno. ¿Cuál fue el suceso que más recuerdas? Que dices así como que realmente este fue el que más me asustó, este fue el que más sentí que sí dije, ¿sabes qué? La neta, sí, aquí ya no puedo negar que estoy viendo algo. Pues ahí en esa casa, después, no te digo, pasaban cositas y lo que más así lo sacó de donde estábamos mi hermana y yo viendo la tele. Haz de cuenta que era una sala grande, todos estábamos recostados contra los sofás y era una de esas televisiones de proyección grandes a lo lejos. Okay. Nosotros si mirábamos la tele mirábamos hacia la cocina y hacia el pasillo para las recámaras. Nosotros sabíamos que estábamos completamente solos. Oye, Carlos, una Mande. pregunta. Y cuando ustedes estaban en tu casa, la primera vez que te pasa a ti eso que estuvo tan fuerte, ¿cómo estuvo? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué fue esa sensación que te dio a ti el escuchar que se arrastraran los controles de tu Nintendo, que se abrieran y cerraran las puertas? O sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Yo te digo, en ese tiempo yo no sabía lo que estaba pasando porque estaba dormido. O sea, no dimensionabas que No, era, pues, yo oía ok. ruido, pero pues no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ya cuando ya me desperté, tío, con la luz de la calle sí se alcanzaba a mirar las puertas que sí se abrían y se cerraban. Y luego ya cuando se prendió la tele y empezaban a moverse los controles, ya fue cuando yo quise reaccionar y gritar y, tío, fue cuando me entró el pánico y el miedo. ¿Pero por el miedo no pudiste gritar? ¿O No fue sé. fue que algo...? La verdad, Paralizado nada más. No, yo quería gritar y no me salía la voz. Yo me quería mover y no me podía mover. Simplemente, no sentía nada arriba de mí que me detenía. Pero simplemente yo creo el miedo, el pánico no me dejaba moverme. Sí, te privas, ¿no? En Sí, ese sí, momento, digo, no podía hacer absolutamente nada. Sí, pero vuelvo a preguntar, o sea, ¿fue una fuerza externa o de plano fue por el pánico? Yo no sentí fuerza externa. Ok. Digo, lo más seguro es que haya sido el pánico y tratar de despertar y entender lo que estaba pasando. Regresando a tu pregunta, Charlie, tío, estaba yo viendo hacia el pasillo y hacia la cocina, tío, nosotros sabemos que estamos completamente solos. Miramos que alguien camina desde las recámaras, da vuelta a la pared y se va a la cocina. No mirábamos facciones, mirábamos un bulto, Como una sombra. pero no era sombra. sólida. Tenías las manos y tenía todas las mecánicas de un humano, pero sin definición, sin rostro. Y Dios dio la vuelta y se fue hacia la cocina. Y mi hermano ya nos lo vimos así como que, güey. Y los levantamos, dijimos, pues, a ver si realmente vimos lo que vimos o hay alguien dentro de la casa, porque en aquel tiempo se metían mucho a robar alrededor. Ah, ok. Entonces dijimos, pues vamos a ver. Y ella sacó el bat, yo saqué el cuchillo y ahí vamos. Ahí Sí, vamos. sí, buen equipo. Sí. El Y Dream Team. nadie en la cocina, nadie en el baño, abrimos gabinetes, las puertas estaban atrancadas. Ventanas abiertas o algo, nada. Nada, las ventanas de la cocina no había manera de que vamos a meter a la cocina por esas ventanas. Y las de las recámaras no se oían puertas, estaba cerrado, atrancado. Y entonces dijimos, pues, ¿quién fue? Y si es una persona, calmadamente no va a dar la vuelta y seguir su camino, ¿no? No, pues si los hubiera visto, creo que se hubiera asustado, hubiera corrido, hubieran escuchado sus Sí, pasos. sí, ¿no? sí. Sí, hubiera intentado hacerles algo. Sí, pero tío, no se oían pasos, no se oían nada. Simplemente se miraba la mecánica de una persona caminando, dio la vuelta y se fue. Yo quería hacer hincapié en la parte de la edad, porque tengo entendido que, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero los bebés no se llevan a los funerales. ¿Por qué? Porque se supone que hay una vibración, hay como... No vibración, pero sí esa energía mala que pueda dañar a los bebés. Como que mientras más joven sea el alma, es mejor para los demonios, por así decirlo. Por eso a lo mejor cuando estaban sus padres no aparecía nada. Porque quería el alma joven, fresca de ustedes. Pues Ya no sé uno por uno o de dos en dos. Supongo que sí, pero pues mi hermana
menor, es 10 años menor que yo, entonces... Es que es a lo que voy. o Pero sea, a ella no le pasaba nada. la A ella hermana no le chica pasaba le nada. Nada será a ti. Ay, y A mi entre hermana, ustedes yo dos. tenía 13, 14, mi hermana tenía unos 17. 17 años. Ajá, entonces Ok. si alguien quería Entonces- alma joven, sería mi hermana La menor. pequeña, ¿no? La chiquita. menor. Pero no fue sobre mi hermana menor. Entonces fue sobre ti Fue directamente. sobre mí y sobre mi hermana Mayor. ¿Y tú no le hiciste algo al vecino de casualidad? Ahí como que alguna maldad de morrillo. O tal vez sea tal vez sea un ente joven, ¿no? Como movía los controles, o sí. Entonces la figura que tuviste, dices que era un adulto, Sí. se veía como, o sea, flaco, No se normal. miraba hombre típico. Ok. Altura normal, físico normal, digo, no tenía facciones, pero sí se miraban las manos, los brazos y los pies cuando caminaba, pero Ok. no eran específicos. Ok, ¿y el vecino? O sea, ¿sabías más del vecino? No, o sea, porque, pues, no interactuaban mucho con él. No, porque la salida de los otros de nuestra casa, la salida de él quedaban, ¿qué te podría decir? Al principio de mi casa y al final de su casa, entonces haz de cuenta que como un No se cuarto de topaban. cuadra, un poquito más de distancia. Entonces a veces si mi mamá llegaba y se estacionaba un poquito más alto y él un poquito más, hola, ¿cómo está? Y Oye, está Carlos, ahí. ahí tocando el tema del vecino, a mí me da una duda. ¿Cómo se enteraron que se dedicaba a eso de misas satánicas? Pues te digo, mi tía que sí era creyente en eso, sentía y luego iba su amiga, la señora, que los ayudó. Ya sabes cómo son las señoras, que todos se enteran. Y ella fue la que los dijo, ¿saben qué? Un conocido que hace esto viene con su vecino. Ok, o sea, ya. un conocido de ellas iba a hacer ese tipo De cosas ya. con ese vecino. O sea, pues entre ellas se platicaban todo, ¿no? Y sus cosas y así fue. Pero como- ustedes nunca atestiguaron nada, escucharon nada. de Yo, eso. tío, yo una vez fui al cuarto de mi hermana y en la tarde noche y miraba gente ahí adentro. Pero qué estaban haciendo específicamente, no te podré decir. Ujú. Pero mi pared de mi cuarto daba donde ellos hacían sus cosas. Ok. Gritos, no escuchabas como rezos, cositas así que dijeras, ay, sonidos que recordaras. La verdad no, porque siempre si estaba yo en mi cuarto estaba jugando Nintendo o viendo la tele, entonces no Ok, había no silencio a menos que fuera ya muy noche. Y ya muy noche, pues yo soy de los que mi cabeza toca la almohada y ya me dormí. ¿Y a tu hermana? ¿Qué fue lo más De traumático que le pasó? de ella por lo así que me decirlo? contó fue de que no la dejaban moverse, que ella sí sentía a alguien arriba de ella. Que se le subía el muerto. No sabía qué sería, pero algo se le subió y no la dejaba moverse. Pero 2 días antes que a ti te pasara. 2 días ¿no? antes aquí a mí. ¿Y no crees que a lo mejor y tenía como malas intenciones sobre tu familia o sobre ti directamente? Pero pues sí, nunca interactuamos, nunca hablábamos, nunca A se lo metía mejor- uno con el otro. Entonces, él iba y venía, hacía su trabajo, en la noche hacía sus cosas y los otros no. Tenían Y- buena relación de Sí, vecinos. no íbamos y le tocaban la puerta, ahí te prestan los otros, o hey, calla tu perro, nada. Entonces ok. te digo, nada, así como Ahora, que... simplemente tal vez algo se le salió de las manos en una de sus Lo más misas y seguro. pues cayó ahí donde están ustedes. Lo más seguro por la proximidad de la pared mía a donde ellos practicaban sus cosas. Tal vez por la inocencia, ¿no? De Pues ustedes también. en ese momento que estaban buscando. Pues desde así. niño, adolescente, estás Sí. cambiando y... Digo, no sé la verdad, pero digo, si quisiera algo más inocente sería sobre mi hermana menor, no sobre mí. ¿Y ella nunca platicaron con ella de eso? O sea, Le preguntábamos, hey, no ves nada, no. Nada, jamás. Nada se mueve en tu cuarto, nadie cierra la puerta, no ves a nadie caminando a la casa que no conoces, ¿no? Así, Sí. sí, cosas que ella podría entender a su edad, ¿no? Ajá. Y dice, no. Oye, y cuando tus papás le dijiste, oye, papá, está pasando esto, que te dijeron, no, hombre, son mentiras, ya me imagino que dijeron, no, hombre. ¿O si Ya. les creyeron? No los creyeron porque mi papá nunca ha creído en ese tipo de cosas. Mi mamá le ha tocado vivir ciertas cosas en la casa cuando estaba chica. Entonces, pero mi mamá no sé si no quería Asustarlos, ¿no? no asustarlos o no darle validez a lo que estaba pasando. Los dijo, no se preocupen, no va a pasar nada, todo va a estar bien. ¿Quién le comentó a la tía, a la vez tía? Es que mi tía vio, tío, que vio a alguien saliendo de la casa. Ah, ok. Y ya fue cuando dijo, puerta está cerrada, pasando? a esta hora, quien sea, ¿no? Y ya le preguntó a mi mamá, dijo, no hay nadie, en esas horas no hay nadie, no estamos nadie, no
todos están en la escuela, trabajo. O sea que como quien dice a tu tía, sí pudo ver al ente. Sí, lo vio. Ella lo vio salir de la casa. Y nunca lo describió de que, oye, nunca dio las mismas facciones, no hicieron match con lo que ustedes vieron. No preguntamos. ¿Nunca preguntaron? No. Nomás dijimos, asumimos que era el mismo. Simplemente fue lo que vi. ¿Y cuántas ocasiones fue que vieron a esta persona? La sombra A la sí, sombra. que se los haya manifestado Sí. claramente muchas veces, así, 4 o 5. Ok. Pero siempre estaba alrededor de nosotros. Siempre Acechando. se miraba la sombra que se iba. Se miraba. Pero no los tomaba en cuenta, solamente pasaba por ahí. Las veces que yo lo vi, la mayoría los ignoraba. Yo creo que solamente quería verificar que no estuviéramos nosotros dos. Yo lo sentía como que era más verificación de que no había nadie más en esa casa para poder Wow. pasar lo que él quería. ¿Sí me entiendes? ¿Y los dueños anteriores de esa casa, alguna persona, algún dueño anterior, ustedes siempre fueron los dueños? No, tío, el señor que construyó esa casa Ajá. era vecino de mi tía de toda la vida. Entonces ellos construyeron la casa, los señores tuvieron sus hijos, el señor le dio cáncer y murió relativamente joven y sus hijos estaban como en los teenagers, 12, 13, 14, tenían 4 hijos. O sea, casi la misma edad que entre tu hermana Más y tus o- hermanos, o sea, aproximadamente. Cercanamente sí. Y te digo, y el señor falleció en mi cuarto y pues los hijos fueron creciendo, se fueron yendo y le quedó grande la casa a la señora. Dijo, pues yo ya no ocupo esta casa, me quiero cambiar a más cerca de uno de mis hijos y a una casa nueva y más chica. Y- Ay, ¿cuántas personas han fallecido en esa casa entonces? De que yo sé 2 2. Y en tu cuarto. en mi cuarto. O sea, De que era mi cuarto, sí. y aparte súmale que justamente al lado de tu cuarto, y pues súmale que justamente al lado de tu cuarto hacían rituales satánicos. Más aparte lo que me comentas que el señor, el dueño anterior murió de cáncer justo en tu cuarto. No sé, siento que es demasiada coincidencia y personalmente yo no creo en las coincidencias. Yo creo que todo en esta vida pasa por algo y pues no sé, a lo mejor y te tocaba ver a esa persona o no sé. ¿Tú qué opinas? Yo siempre he visto cosas, desde chico, desde tenía 4 o 5 años miraba sombras, miraba cosas, entonces no siento que haya sido específico. Ahora, la coincidencia de que sea al lado de mi cuarto, lo que hayan pasado las cosas y lo que haya visto, eso sí creo que tiene algo, uno que ver con el otro. Eso no lo puedo negar, pero que haya sido el dueño anterior que lo que haya estado haciendo eso, de lo que yo sé, no creo que haya sido él. ¿No crees que haya sido él? Yo no siento que haya sido él, que los haya querido cuidar o proteger, porque sí, no se sentía buena vibra con él. Oye, pero la buena vibra es desde que llegaron o a raíz del vecino. No, desde el principio, desde que llegamos se sentía mala leche en la casa, se sentía opresiva la casa. Siempre pasaban cositas y siempre estabas a la alerta. Pero Sí. no le tomas atención porque No. son menores, ¿no? Son O sea, cositas menores, de esas de que, si vi la sombra o no, puede que sí, puede que no, pasa y nada. te vas, ¿no? Sí. Sí, ya se potencializó con lo de las tonterías que es el vecino. Exactamente, yo creo que fue cuando agarró más fuerza. O sea, al grado que a lo mejor le tomas más importancia a lo que hacía el vecino que lo que mirabas, ¿no? Pero ya había pasado lo que había pasado, entonces ya sumas 2 más 2, dices, pues yo creo que todo esto fue lo que pasó por esto, ¿no? Como tú dijiste, pero te digo, no creo que haya sido nomás al azar lo que haya pasado. ¿Y en qué momento pararon esas manifestaciones? Tío, después de que hicimos las oraciones, pusimos velas y empezamos a mi hermana y yo a tratar de tomar la casa, ¿sabes qué? Si nosotros estamos aquí, tú no puedes hacer nada. Y ya fue cuando... Y cuando hacían eso, por lo general cuando vas a hacer una limpia o una cosa así, a veces suele ponerse un poco más intensa la situación. ¿Este no fue el caso? No fue el caso, fue cuando empezó a disminuir. Y a los 3 días yo creo que ya paró lo fuerte. Ok. Entonces ya fue cuando empezaron otra vez las cosas menores que a que no le prestas atención. Oh, pero o sea, todo el tiempo han estado pasando cosas. Siempre pasan cosas. Todavía, hasta la fecha. Yo estuve ahí Ajá. y todavía sientes así como que Hay algo. aquí hay algo. No quiero ir al cuarto de costura de mi mamá solo. ¿Sí me entiendes? Ok, sigues Oh. sintiendo esa así fuerte. Sí, y ese cuarto está enseguida del mío. Y que era mío. Yo siempre hago esta pregunta y te la voy a hacer, Carlos. ¿Te acostumbras a vivir así?
Con lo menor sí, con lo fuerte no. Ok. Porque con lo menor lo puedes decir, ¿sabes qué? No está pasando nada, es algo inocente. Aunque esté algo ahí, pero no me está haciendo daño. Pero No ya está cuando ahí. pasan las cosas fuertes y ya cuando te empiezan a aterrorizar todas tus noches, ya es cuando entra el estrés y entran los... No poder vivir con eso, quieres buscar resolución rápido. Ok, ahora una pregunta. Los gruñidos, ¿qué onda con eso? ¿Cómo era? ¿Qué tan fuerte? ¿Cómo se escuchaba? Tío, yo los oía como una moto en mi cuarto, fuertes, recios, pero eran bien agudos. Entonces, tío, como una mezcla de un perro enojado y un oso enojado se oían fuerte. Y cuando ya por fin pude hablar y decir que ya no eres bienvenido aquí, ¿Y se escuchó por mucho tiempo o era yo lo escuché era durante todo lo que estaba pasando. Cuando varios ya, minutos por lo menos? sí, cuando ya prendió la tele y se miraba la luz, que yo miraba los controles y las puertas abiertas, yo fue cuando ya empecé a oír ese ruido, no antemano. Ok. Nada más era el ruido, en ningún momento como que se distinguía alguna palabra, frase. No se entendía ningún otro lenguaje sentido, o sea, ya como un perro enojado con mezcla de un oso enojado, eran gruñidos de animal. ¿Y a no ti de... quién te dijo que tenías que decir eso de no eres bienvenido aquí? ¿Es de la tele? ¿Te salió solito? Solito de la mente en ese De la momento. Lo que querías era que pararan. Yo ¿no? lo único que quería era que se fuera, entonces dije, la única manera, pues si no eres bienvenido, pues te tienes que largar, ¿no? Ah. Ni modo de que le Hizo digas, caso. lárgate, pues menos, ¿sí me entiendes? Yo había escuchado que, por ejemplo, como con los búhos, que ya ves que la gente, pues... Ya, que luego creen que Ah, son que echen las brujas. lechuzas, ¿no? Ándale, Sí, que las sí, lechuzas. Que te va a sacar los ojos y... No, aparte de que te No, sacan, piensan que aparte son de... brujas, sí. Que Sí, aparte que son si las brujas. brujas les mientas, pues hasta de lo que no, la grosería es esto. Yo a lo mejor es lo que hubiera, pues en su momento, un adolescente o preadolescente, a lo mejor es lo que hubiera pensado. Pero te salió un, oye, no eres bienvenido aquí. No sé, siento que ese tipo de cosas son como... No sé, ¿cómo decirlo? Como muy específicas. Sí, digo, bueno, en ese momento fue lo único que pude yo decir para poder Que hacer lo que se parara. detuviera. Fue lo único que se me Funcionara, ocurrió. ¿no? Fue lo único que se me ocurrió en ese momento, digo, como estaba a falta de habla y de poderme mover, lo primero que me salió fue eso. Y funcionó. Cuando te moviste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Me bajé de la cama y salí corriendo hacia la puerta y en eso iban entrando mis papás. Porque escuchaban tus gritos, ¿no? Escucharon mi grito. Me brinqué de la cama y me fui hacia la puerta. Pues tenía que pasar por la tele y por los roperos. Ah, aparte pasaste enfrente de Pues eso. no tenía opción. Haz de cuenta que si estamos aquí en este cuarto, está mi cama pegada aquí y así. La parte de arriba era esa. Ahí estaba el ropero y ahí estaba la tele en la esquina. Entonces yo cuando brinqué de ahí, tuve que pasar por el frente de la tele, de los roperos, para llegar a la puerta. Ok, y nos comentabas que siempre te ha pasado a ti esto desde muy pequeño, como ver cosas o sentir cosas así. Sí. Ok, porque, lo que decíamos, de eso del no eres bienvenido aquí, no es algo que un niño diría. O a lo mejor lo viste en alguna película y te acordaste. Puede que haya visto, pero tío, en ese momento Te fue, salió. Fue lo único que me salió. ¿Y desde qué edad empezaste a ver tú cositas así? ¿Mande? ¿Qué ¿Cuándo? edad? Ajá. 4 o 5 años. ¿Qué es lo que veías o qué experimentaste? No experimenté nada, sino simplemente sombras y ruidos es lo que oía. Y tenía... Mi bisabuela los cuidaba de chicos. Ok. Y mi mamá tenía una cama en su recámara y siempre, todas las mañanas, mi bisabuela le llevaba café a mi mamá y se sentaba en la esquina de la cama. Siempre, todos los días, sin falta, es lo que pasaba. Llega a fallecer mi nana y yo fui al cuarto de mi mamá a dormirme porque mi mamá ya se había ido a trabajar. En eso que siento que la cama, en la misma orilla donde se sentaba mi nana, se baja. Se baja el colchón. Sientes que alguien se sienta. Sí, como Sí, cuando sí. alguien se siente. Y yo salí de las cobijas y así como que nadie. No me dio miedo porque dije, es mi nana. Ok. Me tapé y seguí, ¿no? Pero todos los días sin falta pasaba lo mismo. Todos los días a la misma hora pasaba lo mismo. Los cambiamos de casa, mi mamá todavía se quedó con esa recámara. Y una noche estábamos mi hermana y yo durmiendo en la misma cama porque algo pasó en su recámara y no podía dormir ahí. Estábamos los dos en mi recámara. Mi hermana mayor, porque todavía no lo sé, mi hermana menor.
y estamos dormidos y la cama se empieza a mover como si hay un terremoto. Bruscamente. Bruscamente y se sentía que la levantaban. Y pues los dos los levantamos todos sacados de onda y salimos del cuarto Ujú. y la cama se seguía moviendo. Ok. Al minuto se detuvo, pero no había nadie más que mi hermana y yo. O sea, entre tu hermana y tú tienen ahí como una conexión, Una vibra. una vibra. Ajá, porque Como que cuando comentas se que les han pasado, juntan. sí, les pasan cosas. Puede que sí, puede que cuando murió mi abuelo siempre llegaba a la casa a la misma hora a visitarnos. Sí. Y yo y pasaba por la ventana de mi cuarto. Todos los días a la misma hora lo miraba pasar. Después muerto. Después de que haya fallecido. Pregunta, ¿qué religión practicas? Ninguno. Ningún ateo. Sí. ¿Literal? He visto y hecho demasiado para saber que no hay un Dios. Ok. Entonces, he ido a la guerra, he visto cosas, he hecho cosas y digo, sé que no hay Dios en este universo. Pero sí crees en las malas vibras, en las energías. Creo Porque lo así que como- veo y lo que puedo comprobar. Ok, entonces aquí mi pregunta es, o sea, bueno, yo personalmente soy católico light, en el sentido de que pues creo en Dios y la iglesia no tanto, pero pues no me voy a meter en tanto show. A lo que yo quiero llegar es que si yo creo en una cosa, creo que existe su contraparte, así como hay negro hay blanco. Entonces, quiero pensar que a lo mejor si usted es ateo, pero ha visto, ha sentido cosas, no cree que a lo mejor y también hay cosas que también puedan ayudarlo en el sentido como de lo contrario, como por ejemplo los rezos, cuando rezó de chico, que usted dijo, soy ateo, pero pues rezó y le ayudó. No creo que a lo mejor en este momento de su vida si practicase, o no practicase, pero si fuese con alguna persona que, oye, pues ahí está, ponte esta cosita, ponte esto otro, y ahí muere a lo mejor. No, a este punto de mi vida lo puedo pagar y lo puedo prender cuando quiero. ¿Tan así? Tan así. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se siente? Yo cuando estoy en alerta, que siento que pues, puedo estar en peligro, es cuando siento más y veo más. Pero si yo estoy en mi vida cotidiana, estando viendo la tele, Ujú. Es como que no le toma importancia. no lo siento y no lo veo. O sea, ya Cuando- no es parte de tu vida, pues. o No, sea, desde no está en mí todos los días ver algo, buscar algo. Pero cuando oigo ruidos afuera y tengo que estar a la alerta, porque pasa algo, es cuando más veo o más siento. Como que sus sentidos se Como se magnifican, agudizan. Sí, se agudizan. se amplifica lo que puedo ver, lo que puedo sentir. Bueno, en teoría, en base a lo que nos platicaste, tal vez tiene que ver con tu entrenamiento que tuviste militar, ¿no? Puede es que- militar. Era, ¿Era militar? sí, 12 años. ¿En qué? Fuerza Aérea. Wow, aquí en Tijuana, No, en al Ciudad otro de lado. México. En En Estados otro lado. Unidos. Sí. Entonces digo, puede que sí, puede que no, pero digo, lo que más he visto que sí, cuando veo algo, siento algo, es cuando estoy en alerta. Tu hermana, porque, o sea, ¿en qué momento de su vida se interesó en la santería y todo esto? Pues no es más bien santería, más bien brujería blanca, yo creo. Es lo que Ok. ella Ella practica. Lo que lo describe. Antes ya tiene como 6, 7 años que no. Ok. Iba con su grupo de mujeres con que iban a casas a sacar demonios o hacer cosas de esas, ¿no? Ok. O sea que ya es algo de familia contigo y tu hermana, ¿no? Que traen Y, pues, esto. viene desde antes, desde mis abuelos, de mi abuela y mis tías, desde que ellos vivían en la Morelos, Sí. les pasaban cosas y miraban cosas, entonces ya se ha ido heredando. Y pero a ti nunca te llamó la atención como investigar un poquito más. Lo que yo hice más fue de adolescente, como a los 15, 16 años, después de lo que me pasó, fue empezar a leer libros de demonología, ¿De qué, perdón? de demonios, ¿Demoniología? ajá, ¿Tal cual? tal cual, de leerlos, saber qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, por qué hacen lo que tienen que hacer y todo. ¿Por qué te llamó la atención ese tema? De hecho. ¿A quién no le llama la atención? Seamos ¿cómo? sinceros. Y después de lo que pasó, dije, pues, Buscar una explicación, algo ¿no? malo tenía que hacer, y que, pues, qué es lo que malo uno asocia a Sí, esa edad, sí. pues los demonios, ¿no? Pues claro. No, o sea, es muy interesante lo de demoniología, me comenta que se llama, ¿no? ¿Dónde, de entrada, cómo se enteró de esos libros? O sea, ¿cómo supe que existían? En la ¿Lo buscó? biblioteca. ¿En la biblioteca pública? ¿En cuál? De la escuela. ¿De la escuela tenían? Ujú.
¿Qué tipo de escuela, a cuál escuela asistía? Escuela pública al otro lado. Del otro lado cualquiera, normal. Sí. Oye, Carlos, ¿y no te sugestionó más meterte en esos rollos? No, yo como te dije, yo lo malo que quería saber por qué hacían lo que hacían para tratar de evadirlo para la otra vez, ¿no? Entonces dije, bueno, si ya me pasó esta vez y yo sé lo que van a tratar de hacer, entonces yo ya sé cómo reaccionar. Estar preparado, ¿no? Estar preparado, saber cómo reaccionar, qué hacer para que no me pase. O sea, esos libros te daban la receta, digo, el consejo de cómo accionar si uno de estos entes te atacara. No, más bien Una descripción, ¿no? Una descripción de cada uno y qué tácticas Es usaba que lo cada puedes uno. clasificar, ¿no? Ajá. Hay demonios que buscan ciertas cosas, Sí. entes que... Hay unos que se dedican a niños, otros a adolescentes, otros a adultos, otros ok. que quieren cazar caos, otros simplemente quieren hacer más mal en el mundo que pueden. Entonces depende de lo que quieran y qué tan viejo sea el demonio, es lo que se dedican. O sea, que no crees que a lo mejor el demonio que estaba atrás de ti era uno de los de adolescentes. Puede que sí, pero te digo, no sabré decirte. Yo no lo vi específicamente con detalle y yo cuando empecé a leer no lo quise clasificar, simplemente quería saber qué hacían para poderme yo proteger. ¿Y qué fue lo que obtuviste de esa investigación que nos puedas compartir? Pues te que digo, recuerdes. Por ejemplo, ¿qué hacer si, por ejemplo, escuchas un ruido? Si ahorita se nos subió una sombra, o sea, o alguien se mueve la mesa. Lo peor que puedes hacer es rayarle. La madre. Sí, no ¿Neta? hagas. Lo peor que puedes hacer porque Y luego. fíjate que en muchas ocasiones, de hecho aquí en este programa hemos escuchado que personas se ponen a rayarles. Sí, que porque, la les, mamá. que, Sí, porque por si instinto, rezas, ¿no? sí, porque Sí. según si rezas, Te va se peor. quedan, que porque buscan luz o paz o te va un poquito peor. No, la luz lo buscan los fantasmas, Ok. no Ah, los caray. demonios. A ver, tiempo. O sea, fantasmas, entes, ánimas, demonios. Vamos a poner, Son diferentes. tú llegas a fallecer, tienes algo no resuelto en este mundo y quieres resolverlo, ¿no? Ok, pero resuelto algo más como... de Puedes- que yo tengo un sueño y no lo alcancé. No, o algo más por de el que, estilo. sabes que, como, te voy a hacer de ejemplo de mi suegro. Mi suegro falleció hace 1 año y medio. Ok. Que en paz descanse. En paz descanse. Estaba a 3 meses de casarse su hijo, su único hijo. Entonces, llega a fallecer el señor, recorrieron la boda 1 año y el señor seguía a mi esposa. Yo lo sentía, yo lo miraba. ¿Cómo? Pues sí, lo seguía porque sabía él que si se quedaba cerca de mi esposa, a un punto iba a pasar la boda o saber de qué es lo que iba a pasar. Y se iba a sentir realizado como para... oye, Yo ya- creo él nomás quería ver a su hijo casado. Eso es lo único que quería. Ah, A pasar la boda, a la semana, yo le dije a mi esposa, te quiero platicar algo. ¿Tú sabes lo que siento? Me dice, sí. Le digo, tu papá aquí estuvo todo el tiempo. Y ahora que se casó tu hermano, ya está en paz, ya está a gusto, ya se fue. ¿cómo? Wow. Y dice, ¿cómo sabes? Digo, nomás sé. Es lo único que te puedo decir. No te lo puedo explicar cómo sé o por qué sé, simplemente lo sé. Ok. No puedo hablar con ellos, no siento sus emociones. Sí, Emociones. Sí, como o sea, estoy triste, estoy enojado. O sea que los fantasmas también tienen emociones. De lo que yo sé, sí. Yo sí. pensé que una vez muertas las personas como que dejaban de sentir cosas. No. O sea, o te vas con lo que te quedaste. Te vas con, si tú te vas enojado con Fulanito. fulanito, ese coraje se queda y no te vas a ir hasta que resuelvas ese coraje con esa persona. ¿Es en serio? Es en serio. O si te vas a quedar, por ejemplo, hasta que le pasa algo malo o que tú... No le pasa algo necesariamente malo, sino que tú resuelvas por qué estás Así enojado con esa persona. No es de hacerle daño o mal a esa persona. Que ahí es donde entra lo que hacen tus hermanas. Bueno, perdón, tu hermana que decías de que iban a casa, resolvían. Sí, ¿A pero- eso se refería? No, es más bien a lo, O es un poquito a No, lo, la hermana a es lo más fuerte. tipo limpias, o sea, Limpias. ya, es que yo creo que aquí no hay que confundirnos. Es que escuché algo de que iban a las casas a sacar cosas. Sí, pero es que acuérdate que, bueno, lo que nos ha dicho Carlos y por lo que la poca o mucha experiencia de lo que nos han platicado en este programa, es de que, pues obvio, hay entes negativos, Ajá. o demonios, o inclusive, pues digo, puede ser también espíritus que no... Malignos. O agresivos, pues, Sí. o sea, pero sí es una... son diferentes tipos De clasificación. de clasificaciones, pues. Yo lo que quiero llegar y no sé si me lo puede explicar, a lo mejor es un poco personal más la pregunta y quiero retomarlo de la parte del catolicismo y esto, Ujú. light. Es, si ya pasó todo esto y ya sabe que todo eso, ¿en serio no cree que hay
algo más fuerte que nosotros? O sea, No. ¿es simplemente energía y ahí muere, ahí queda? ¿O Sí. usted qué cree que va a pasar con usted una vez? Si yo no con su tengo alma? ninguna bronca que resolver, Ajá. Nada, me voy. simplemente energía. ni energía, simplemente se apagó la luz y bye. Bye. Así Digo, tal pero cual. a ver, aquí como que me concuerdo, no, digo, en lo personal y con todo respeto, ¿no? Si crees, a ti te atacó un demonio cuando estabas joven, cuando eres adolescente. Si hay mal, hay bien, ¿no? En teoría. Efectivamente. Entonces, si creíste en ese demonio que te atacó, pues también debes de, no crees en otro, No creí en él, simplemente yo verifiqué que estaba ahí. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Yo no te creo nada que yo no Ah, pueda ya te ver. entendí, ya te entendí, ya. O sea, si no lo ve, No existe. no existe. Ya. Más si lo escucha, lo sientes como, pues, creo. Pero Puede mientras que no- haya algo ahí. ¿sí me entiendes? Mira, si aquí enfrente de mí, a mí directamente, no algo, no, nada. No. Porque no puedes, o sea, es malo rayarle la madre, ahora sí, a un demonio. Le estás dando lo que quiere. Odio. Odio. Ok. Quiere causar caos, quiere causar odio, quiere causar enojo. Entonces, si le das eso, más Se va a quedar. más se va a quedar o más energía jala de ti Ok. para poder hacer lo que él quiere hacer. Lo mejor es, uno, decirle, no eres bienvenido aquí, no quiero que estés aquí, esta es mi casa, aquí es casa de Dios o lo que sea, lo que le quieres decir, pero nada, Pero aquí no. nada negativo y decirle que no es bienvenido. Es lo De más manera correcta. ¿no? agresiva. Sí, ok. Esta es mi casa, no eres bienvenido. O sea, firme. Firme. Ok, pues ya para terminar, entonces en conclusión, tú, a la experiencia que has tenido y lo que has visto y todo, ¿qué es lo que crees que era entonces? Yo digo que era demonio. Tío, y lo mejor que puedes hacer es creer las palabras que le estás diciendo, que esta es tu casa y no es bienvenido, y que se vaya. Muchas de las veces va a funcionar, a menos que haya algo más allá de lo que... Más grande. Más grande de lo que se te está presentando, ¿no? O haya más de uno, porque puede haber múltiples. Entonces es ahí donde tienes que... ocupas ayuda más profesional, ¿no? Si tú simplemente como ordinario, por decirlo, no quieres a alguien o algo en tu casa, firmemente le dices, por favor, esta es mi casa, retírese, ¿no? Ahorita no, no, gracias. Ahorita no juego. Ahorita no quiero galletas, no quiero oír de los testigos de Jehová, no quiero oír nada. Oh, claro. Sí, entonces firmemente nomás dile, esta es mi casa, no eres bienvenido, vete. Y de esa manera te proteges tú, o sea, cada vez que te pasan cosas de ese tipo, siempre te ha funcionado. Las 2 veces que tuve que hacerlo, sí. Pero las otras veces, digo, lo puedo pagar y prender y sé cuando es algo más fuerte. Y grande. cuando me cambié a mi casa sentí que era algo más fuerte y no me quedé. Dije, no, me voy a un hotel, Ok. me voy, bye. ¿Y cómo identificas Wow. cuántos demonios hay, qué tipo de demonios? O sea, ¿cómo Ahí identificas? ya es más otra persona que ocupas para hacer ese tipo de cosas. Como Una ¿como persona quién? que se especializa en eso. Como quién, Alguien que estudia demonios, literal. literal. Es lo que hacen. No son... De monólogo, ¿no? Se le Sí, llama. pero no ¿En son, serio? sí, no son que le oran al diablo o que le oran No, a no, muerte, no, no, no. simplemente son Estaría bueno traernos estudios como sobre eso, ¿no? una ouija, ¿no? A ver qué No, pasa acá. Aquí nosotros Aquí somos compartimos- amateur. Compartimos las experiencias de otras Lo personas. es que a mí me pero llama no mucho le la andamos atención buscando, la ¿no? tranquilidad como con la que cuentas las cosas y como puedes como apagar y prender este sentido, pero que es bastante evidente que tienes algo que no todos tenemos como para poder interactuar con estos entes. Como un tipo sexto sentido. Claro, Sí, sí, O es hasta más que séptimo, me obvio, podría- ¿no? hasta Y me incluso, podría o sea, viene de decir. familia. Eso es a lo que voy, o sea. Sí, sí, sí. Aprendí a que no interferiera con mi vida, entonces. Estoy muy ocupado. Sí. No, sí, Al cuando rato. tienes problemas, cuando tienes Sí, cosas la que vida hacer. Sí. Hay pagos que pagar, hay comida que comer, ahorita no puedo con eso. Sí, no tengo tiempo. Bien dicen que si te quieres como distraer o enfocarte en algo, endeúdate. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en esto y lo demás no te va a importar. Ah, pues Sea lo que muchas sea. Hay mucha gente gracias. que son sensibles, hay mucha gente que sí entiende, hay muchas gentes que... Como muchos que tienen los programas a televisión en History Channel, eso que andan corriendo tras de que no, que vi, que no. De ellos son más bien sensibles, que sensibles. sienten lo que hay en el ambiente, no necesariamente entienden lo que están viendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado en este programa. Gracias por la invitación. Que tengas muy buen viaje ahora Gracias, que te regreses. Ujú. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ok, escúchenos en Spotify y Apple Podcast como Sucesos Siniestros. Y los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok como Sucesos Siniestros. Y mándenos sus historias a sucesosiniestros@gmail.com. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. 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 Hasta pronto.